buenos días a todos. Gracias, como siempre, por asistir una mañana más de NetLearning. Un NetLearning que hoy lo vamos a centrar en diferentes métodos de backup que podemos implementar con NetGear, en este caso con ReadyNAS y con ReadyData, en el que vamos a ver hoy hasta 6 métodos. 6 métodos en los que vamos a ver cuáles son sus beneficios y sus pros, sus contras, y también sus escenarios de implementación. Luego vamos a ver una revisión de las soluciones de NetGear de almacenamiento de NAS. Vamos a hablar de producto y cómo encajaría este producto en cada entorno. Unas promociones Wi-Fi, también una herramienta nueva sobre cálculo de costes de Wi-Fi y los eventos, como siempre, los que vamos a participar en estos próximos meses. Bien, antes de ponernos en el escenario del backup, habría que ponernos en antecedentes sobre lo que causa necesidad de este backup, que es la pérdida de información. El backup lo que pretende es tener una base para recuperar información, recuperar un servicio de pérdida de información. En este caso, la pérdida de información, podemos pensar, muchas veces por defecto se piensa que suele ser por una causa habitual, que es la de error hardware, ¿no? La de error hardware, por ejemplo, de rotura de un disco, de rotura de un NAS, de pérdida de acceso. Pero, según estadísticas, según información que obtenemos de varios estudios, determinan que sí, el error hardware, el fallo hardware es muy importante dentro del cómputo total de las posibles pérdidas o causas de pérdidas de datos, pero no es todo, sino que ocupa un 54%. Pero fijaos, el error humano ocupa casi un 30% de las causas de pérdida de información, de forma que aquí también deberíamos tener protección contra este tipo de pérdida. La corrupción por software y virus, fijaos, también forman cerca del 15%. Y finalmente, robos o desastres naturales ya son una parte menor del porcentaje total. Pero fijaos, sobre todo, la parte importante de error humano, corrupción software y virus, que realizan casi la otra mitad de causas de pérdidas de errores. Con lo que los métodos de backups no deben ser un simple método de backup enfocado a la pérdida de información por un fallo hardware, por un fallo de un disco, ¿no? En lo que podemos pensar, bueno, el write ya por sí pues es un método de backup, es un método de duplicación de la información. Sino que hay otros errores a los que nos tenemos que dirigir mediante diferentes sistemas de backup. Estos sistemas de backup, pues ¿cuáles son? A nivel de error hardware, pues serían los write, o los write basados en objetos que disponemos tanto en ReadyData como en ReadyNAS. Write automático, write flexible, con XWrite o FlexWrite, cosa que nos permite de forma muy simple, sin casi tener conocimientos, implementar un write y por otro lado también realizar una ampliación del mismo. La parte de checksum inline, reparación silenciosa para evitar los errores íntegros del disco, replicación continua, tanto por bloques como por ficheros. Veremos protección bitrot en ReadyNAS, pero también tenemos que dirigirnos hacia otros tipos de errores que no podemos solucionar con estos mecanismos hardware, de solución hardware. De forma que los snapshots, por ejemplo, son una herramienta idónea para estos tipos de errores, tanto por virus o por fallos humanos. La recuperación y clonos instantáneos, el antivirus en tiempo real que disponemos dentro de ReadyNAS. En este caso no sería un método de backup, pero sí de protección. Y, como no, también la replicación continua, fallback. Bien, otro aspecto muy interesante, muy importante cuando estamos hablando de backup y sobre todo cuando estamos hablando de recuperación son los parámetros RPO y RTO. ¿Qué son estos parámetros RPO y RTO? RPO quiere decir que es el tiempo que pasa desde el último backup hasta que ocurre el desastre o la pérdida de información. Y el RTO es el tiempo que pasa desde el evento, desde esta pérdida de información, hasta que se recupera la misma. El objetivo de cualquier sistema de backup
¿Cuál es? Es reducir estos dos tiempos. Es decir, reducir el tiempo de recuperación del desastre o recuperación del servicio. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ¿cómo podemos minimizar el RPO? La minimización del RPO, una forma simple de verla, es realizando los backups de forma más frecuente. Es decir, cuanto menos tiempo pase entre backups, menos tiempo va a pasar entre una pérdida de información y el último backup. Pero esto es muy fácil decirlo, pero a la hora de implementarlo tiene unos ciertos costes. Estos costes, ¿dónde los vemos? Los vemos sobre todo en la implementación, en el uso de CPU, en los usos de recursos de las máquinas, con lo que aquí entran en juego ciertas funciones o funcionalidades que ayudan a que este consumo de recursos sea menor. ¿Cuáles son? Por ejemplo, con ReadyNAS, los snapshots basados en enlaces hacia bloques nos permiten que un backup se realice sin consumo de recursos de CPU y minimizando también el espacio o el almacenamiento. Por otro lado, realizar unos backups íntegros o realizar un checking online, como podría ser la parte de Bitload Protection, nos va a provocar o facilitar a que estos backups ocupen menos espacio, con lo que nos da la opción de poder realizar más backups. Bien. Bien, por otro lado, queremos minimizar el RTO. El RTO, para minimizarlo, la forma de hacer es subiendo la velocidad de copia o de recuperación de información. ¿Esto cómo lo hacemos? Bien, teniendo un mayor ancho de banda hacia ese NAS o ese dispositivo donde se tiene almacenado el backup. Bien, también disponiendo mayores recursos, por ejemplo, lo veremos, pero disponiendo un RAID 50, un RAID 10, un RAID en el que se soporten mayores IOPS y mayor throughput para que ese tiempo de transmisión de información se minimice y de forma que también mecanismos para que la recuperación sea lo más rápida posible. Por ejemplo, si estamos haciendo backups incrementales encadenados con full backups, minimizar el tiempo de consolidación de esta información, minimizar la consolidación de las cadenas de backup y verificación de la misma. Bien, vamos a pasar ahora a los diferentes métodos de backup. Dentro de ReadyNAS tenemos varias opciones para realizar backups. Estas opciones van a estar, primero van a tener unos beneficios beneficios o otros, o como así también van a estar encauzados en diferentes entornos. Desde un método más simple, más primitivo, que sería el backup. A ver. Un segundito, que hay un problema con la conexión. Un segundito. Disculpad, un segundo, que hay un problema de conexión. Está volviéndose a conectar el sistema.
Vamos a ver si se recupera la conexión a Internet. Un tema del operador. Vale, parece que ya hemos recuperado la conexión. Disculpad por este pequeño incidente. Bien,
retomamos por donde íbamos. El primer método y el más tradicional, más primitivo, es el método de backup a disco local, es decir, conectar un disco USB en el RediNAS, en uno de los puertos USB 3 recomendado. ¿Qué beneficios tenemos? Bueno, es económico, porque simplemente tenemos que hacer inversión, se tiene que hacer inversión de un disco externo, sencillo de implementar, manejable, móvil, portátil y recuperable desde cualquier dispositivo. Por otro lado, es un método que no es fiable, ya que este dispositivo, por un lado, no se comprueba, no se analiza si el backup se ha realizado correctamente o no, no se pueden enviar a ninguna alerta de información del estado del disco, de errores de disco tipo SMART, depende del estado del disco. Es fácilmente extraíble y se puede robar de forma fácil o se puede desconectar de forma fácil sin darse cuenta. Y no es escalable, es decir, cuando llegamos al máximo de almacenamiento del disco no lo podemos escalar. En los entornos en los que encajaría, pues sería un entorno micropyme o bien de usuario autónomo, en el que no se quiera o no se tenga un conocimiento, no se puede invertir en más equipamiento, no tengan otra posibilidad de implementar un NAS remoto para hacer un backup remoto, o bien para realizar backups en delegaciones, en entornos distribuidos. En este entorno de backup a disco local, las recomendaciones serían sobre todo utilizar el USB 3.0 que viene en los RediNAS, normalmente en la parte trasera, son 3.0, formatear el disco en Extended 4 desde RediNAS para mejorar el comportamiento del backup y asegurar su correcto funcionamiento. Este cambio, pasar a Extended 4, hace que no sea directamente visible desde un PC Windows, pero sí que hay herramientas de drivers Extended 4 sobre Windows para poder leer dispositivos en este formato. Por otro lado, programar full backups incrementales con full backups de forma periódica, pues como siempre, y activar también las alertas en finalización de los backups cada vez que se realicen, para saber que está conectado y también que se ha realizado de forma correcta. Os dejo también en la presentación que os colgaré un link en el que hay pues información detallada de un knowledge base sobre la implementación de backup hacia disco. Bien, ¿el segundo método cuál es? El segundo método sería el realizar un backup hacia el NAS. Realizar un backup de NAS a NAS o de RediNAS a RediNAS o de RediNAS a otro dispositivo, tanto sea un NAS como un servidor o un PC, en el que tenga un sistema de ficheros y protocolos NAS como puede ser CIS, puede ser NFS, Rsync o FTP. En este caso, la implementación se realiza mediante el software de backup del propio NAS, con lo que no es necesario ningún software adicional de backup, ningún servidor de backup para realizarlo. Se puede utilizar cualquier protocolo, FIPS, FTP, Rsync, NFS, de forma que como destino o como origen, NAS puede ser el destino, como puede ser cualquier dispositivo, bien desde Windows, desde un Linux o cualquier otro NAS, ya que tenemos la capacidad de poder ofrecer como destino, por ejemplo, un FTP, que bien casi todos los dispositivos pueden acceder a FTP. En estos también se permite la creación de backups, incrementar el tipo de backups, o bien programables o bien manual con el botón de backup para realizar un backup en el momento en que se aprieta el botón. Como contra, el backup si lo queremos hacer en remoto o en NAS remoto por internet, necesitamos implementar un VPN o bien abrir puertos en el firewall para hacer el NAS en remoto, cosa nada recomendable. Es un backup sencillo, sin poder optimizar ni securizar, es decir, no se puede aplicar duplicación o compresión, ni tampoco se puede securizar, encriptar el backup como tal, sino que se debería hacer de forma externa, una VPN. Y tampoco se pueden aplicar políticas de retención ni consolidación avanzadas. En los entornos de encajaría también serían los mismos en un entorno micropyme, en lo que pymes normalmente sin sede remota, por la simplicidad y por la no necesidad de implementar backup, o bien que esas sedes remotas estén VPN. Las recomendaciones que hacemos sobre este tipo de backup es la de utilizar el Rsync, el destino es un NAS, sobre todo,
y si es Windows, zips por SMB. Utilizar también es recomendable cuando realizamos un backup, eso bien, tener una ventana de backup donde no haya uso del ReadyNAS de uso productivo, o bien utilizar una LAN dedicada. Como los NAS, sea todos a partir de la familia 200, disponen más de una LAN, podemos utilizar, por ejemplo, una LAN de acceso a usuarios y otra LAN para backups, de forma que no ocupemos el ancho de banda que ofrece la LAN, no la ocupemos en la realización del backup y no afectemos a los usuarios. Siempre como mínimo mantener 2 versiones de full backup. Y muy importante, este punto también es recomendable en todos los backups que se hacen a NAS, en diferentes métodos, es el de ejecutar tareas de mantenimiento del volumen, sobre todo en el destino, de desfragmentación, de scrubbing de forma periódica para así poder mantener un volumen sano. Realmente también en destinos es muy importante mantener una lógica de usos de RAID según el número de discos, de forma que minimicemos la probabilidad de fallos en el volumen por fallos de más de un disco. Es decir, en RAID 5 limitarlo a un máximo de 6 discos y en RAID 6 hasta 12 discos. El tercer método, ¿cuál sería? Bueno, este método es un método de backup mediante ReadyCloud, en el que, sobre todo, el entorno es para aquellos usuarios móviles. Es decir, como sabéis, ReadyCloud nos permite acceder a información del ReadyNAS en remoto, desde cualquier lugar, sin necesidad de establecer ninguna VPN, de forma que es una solución de backup perfecta para usuarios móviles, en el que no se necesita ningún software de backup específico para realizar de VPN para realizar un nuevo VPN con la empresa, permite sincronizar directorios y archivos desde cualquier lugar sin necesidad de estar en la empresa y además sin necesidad de implementar esa VPN, y los datos siempre están en el NAS, es decir, no van a estar integrados con la nube. Y como contras, hay que tener en cuenta que el ancho de banda que se consume, tanto de subida de origen y de destino, de forma que donde se encuentre ese NAS debe haber un ancho de banda pues, considerable para el número de usuarios que se quiera soportar y el tráfico que se quiera incrementar. Por otro lado, también hay que comentar que hay un incremento del consumo de recursos del ReadyNAS, tanto en CPU como en memoria, ya que se establecen VPNs SSL con encriptación AES entre los dispositivos, tanto dispositivos móviles como portátiles, que se integren con ReadyCloud, y el NAS, de forma que se debe dimensionar el NAS para soportar este incremento de uso de CPU de recursos y también la limitación de máximo de 25 usuarios. Finalmente, la última restricción es que ReadyCloud no es integrable con directorio activo, es decir, si al ReadyNAS lo tenemos integrado con directorio activo, no podemos utilizar ReadyCloud. ¿En qué entornos encajaría? Bueno, en aquellos entornos donde el ReadyNAS es integrado con directorio activo, pymes hasta 25 usuarios o aquellas empresas en las que dispongan de usuarios móviles y quieran que toda la información se encuentre también en el NAS. ¿Qué beneficio da? Hombre, un beneficio que da respecto a un servicio cloud como tal es que cuando el usuario se encuentra dentro de la empresa o dentro de la misma localización o LAN donde está el NAS, el trabajo es el local, es decir, ya no se trabaja con la nube, no se trabaja con Internet, sino que el trabajo es el local y la experiencia del usuario es la misma, pero a una velocidad de LAN. Bien, para estos entornos, como comentaba, hay que dimensionar de forma correcta el NAS para soportar los números de usuarios a lo que esté determinado. Por ejemplo, si en principio por características teníamos definido un NAS de la gama 300, que van a acceder unos 20 usuarios, pues en este caso, simplemente ReadyCloud, habría que aumentar a la familia a 500. Desactivar el antivirus. Aquí yo desactivaría el antivirus para reducir los procesos del ReadyNAS. También comprobar y asegurarse de que hay una conexión a Internet de subida como mínimo de 10 megabits por segundo. Y por otro lado, para la gestión de permisos, se debe configurar esos permisos sobre ReadyCloud. Es decir, sobre el propio ReadyCloud, los usuarios de ReadyCloud se configuran los permisos de accesos a carpetas o recursos.
Fijaos que aquí os indico unas imágenes de el uso de Ready Cloud, en este caso es en mi propio PC, en el que tengo un NAS con diferentes carpetas. La carpeta NetGear, que es sobre la que trabajo siempre, tengo todas las presentaciones, información que voy haciendo desde cualquier lugar y que se va sincronizando directamente con el NAS, de forma que la información la tengo en mi PC, pero también la tengo en el NAS replicada. Bien, un cuarto método, también es un método que lleva mucho tiempo con nosotros, que es el backup mediante replicate. En este caso es backup entre dos ReadyNAS siempre, que nos permite realizar una replicación mediante Internet y de forma con una gestión cloud centralizada, permitiéndonos escenarios como el que veis en la imagen, desde un NAS hacia varios destinos. De forma que nos simplifica mucho la gestión e implementación en un escenario distribuido. También se implementa backup sobre rsync y está encriptado, de forma que es un backup securizado, pero sobre que no necesitamos tener que hacer ninguna configuración ni publicar puertos específicos sobre firewalls. Por otro lado, esta solución de Replicate no nos permite multitenancy, por lo que no nos permite crear un servicio en el que usuarios puedan ver o puedan gestionar sus réplicas y, por otro lado, el gestor del servicio pueda ver todas las réplicas de todo el conjunto. No es posible gestionar alertas, sino que todas las alertas se envían al usuario de Replicate, por la que la gestión multitenancy no está muy bien adaptada. Y necesita conexión en cloud en cada NAS. Es decir, cada NAS necesita una conexión cloud para poder realizarse este replicate. Replicate que os recuerdo que si los NAS están en el LAN no irá por la nube, sino que la comunicación es extremo a extremo del dispositivo, con lo que si los dispositivos están en LAN, la réplica será a través de la LAN, y que los datos nunca van hacia la nube, es decir, los datos van end-to-end y nunca se publican, no pasan por ningún servidor de NetGear, por lo que no se incumple con ninguna directiva de seguridad. ¿En qué entornos nos encontramos? Sobre todo entornos más distribuidos, entornos en los que queramos hacer replicación por WAN y en la que no se quiera o no se haya establecido una VPN previamente. O bien también para aquellos entornos de gestores o creadores de servicios de backup de disaster recovery sites. Aquí una de las recomendaciones es en aquellos escenarios en los que hay un firewall o una topología compleja, a veces nos ocurre que no se establece esa comunicación mediante portal de Replicate. En estos casos sí que es el único caso en el que sí que hay que abrir el puerto TCP 6300 con el portal de Replicate. Aquí se recomienda deshabilitar la replicación de snapshot, sobre todo en aquellos NAS de gama más baja, la gama 100, la gama 200, se deshabilita la replicación de snapshots ya que consume muchos recursos. Configurar en líneas de Internet fiables, que no haya pérdidas de paquetes, pérdida de información o caídas de línea durante las réplicas. No activar la compresión, se puede activar compresión en Replicate para líneas de ancho de banda menor, pero no se recomienda activarla en ReadyNAS menor de la familia 300, porque también tiene un mayor consumo de recursos, ya que la compresión es en línea, es decir, se comprime al enviar y se descomprime al recibir. Y, amigo, recomendación, el primer backup, el backup inicial, realizarlo en local, es decir, si tenemos dos NAS, que uno lo vamos a enviar a Madrid y otro se va a quedar en Barcelona, primero, una instalación donde sea, en Barcelona, por ejemplo, realizar el backup en local, una vez realizado el backup en local, enviar el NAS a Madrid y continuar con los backups incrementales. Pero el primer backup, que contiene más almacenamiento habitualmente, realizarlo en local. El quinto método que vamos a ver es el de Ready Recover. Ready Recover, una solución de NetGear, juntamente con StorageCraft, Shadow Protect, que permite realizar backups, en este caso serían backups de servidores, de PCs Windows, ¿vale? El sistema de infraestructura Windows, hacia Ready Data.
que nos permite realizar backups, full backups cada 5 minutos. Además, estos backups son íntegros y nos crea un entorno de fácil recuperación. ¿Por qué? Porque nos eliminamos todas las cadenas incrementales, ya que el propio Redidata, mediante deduplicación, ya hace esta faena de consolidación y mantenimiento de cadenas, y nos ofrece la capacidad de recuperar fácilmente desde un VHDX, un fichero en VHDX, que es ese full backup, para una recuperación rápida, minimizando así, como decía, ¿no?, al inicio, el RPO y el RPO. Como contra, tenemos que está limitado a sistemas Windows, es decir, Redis Recover no soporta de momento sistemas Linux. No es posible la encriptación del backup ni la securización. No hay, el plan de retención es fijo y de consolidación es fijo, por lo que no hay un plan dinámico de consolidación y retención, y no está disponible para Redis, es decir, solo es para Redidata de momento. ¿En qué entornos no lo podemos encontrar? Bueno, sobre todo infraestructura Windows, en el que se queda un backup sencillo de PCs, es decir, un backup rápido para PCs y recuperación rápida de los mismos, que nos permite una recuperación también de forma centralizada, porque podemos implementar con la unión de backup con Redidata y luego la replicación por bloques de Redidata, nos permite crear entornos de backups y replicación centralizados, gestión de servicios de DRS. Finalmente, las configuraciones. Se recomienda configurar un RAID 50 para mayor velocidad en recuperación, es decir, como hablábamos, para reducir ese RPO, un RAID 50 reduce ese tiempo de recuperación. Aplicar el replicate para obtener un disaster recovery site, es decir, mantener dos sites de recuperación. Sería el primer site que vemos aquí de backup local y después una réplica a nivel de bloque continua que replica toda la información, tanto snapshots como información de imágenes de dispositivos, a otro disaster recovery site. También para la recuperación, que esa recuperación sea más rápida, se recomienda ya disponer de un CD o una ISO de recuperación donde estén los drivers del dispositivo destino sobre el que recuperar, para así poder implementar HIR, por ejemplo, que desde cualquier PC, HIR quiere decir que se puede recuperar sobre cualquier máquina hardware. Por ejemplo, un servidor, imaginaos un cliente, se puede recuperar sobre un servidor que tengáis de backup para recuperar cualquier servidor de clientes. Entonces, es recomendable tener esos drivers cargados. Finalmente, el sexto método es el backup mediante software de backup y recuperación de desastres, es decir, es la integración de Redis como destino para cualquier software de backup de terceros. ¿Cuáles son los principales beneficios? Bueno, la garantía de Netgear, en este caso, que aporta de 5 años, tanto en NAS y en discos, dando un punto único de soporte para NAS y para discos. Sistemas de ficheros íntegros como Btrfs o ZFS para la información más íntegra, de forma que es más fiable esos backups. Ampliación de volúmenes de forma automática. Con XWrite y FlexWrite nos permite incrementar o escalar nuestro volumen de datos sin necesidad de volver a restablecer todo el volumen y toda la información. Y integración de experiencia con la mayoría de los fabricantes de backups. Como contra, en este tipo de solución tenemos diferentes puntos de soporte, hardware y software, no tenemos un punto único como en los casos anteriores, y en Redis no se dispone de un agente integrado, como podría ser, como por ejemplo con Redis Recover. ¿En qué entornos nos encontramos o no encontramos? Normalmente son entornos ya de mediana o gran empresa que quieran realizar backup de máquinas virtuales de gran volumen de datos, en los que sí que haya políticas complejas de retención, de análisis de cadenas y de múltiples plataformas, tanto Linux, Unix, o también con replicación también en un segundo tier, en un segundo paso hacia cintas, por ejemplo.
las recomendaciones de backup es configurar un RAID 50 para recuperación más rápida, igual que como hablábamos con Redis Recover. Configuración de CIFS, y si se hace con iSCSI, por requerimientos del fabricante, el software de backup, hacerlo mediante un modelo SIP. Desactivar el read-only snapshots, de forma que desactivamos el copy and write en Redis. Configuración de cotas en las carpetas, y en SCSI y en FIX también se reserva, para tener controlado cuál es la ocupación. Esa ocupación que recomendamos reservar un 20% libre de la capacidad total del sistema, para dejar espacio ese 20% a gestión de sistema, gestión de análisis, de punteros, de metadata que dispone el propio sistema de ficheros BTRFS. Y también, muy importante, programar las tareas de mantenimiento de volumen de forma periódica. Aquí os indico un link con la información detallada de cómo programar estas tareas que son. Bien, visto los 6 métodos, fijaos que es muchas posibilidades de realización de backup para cada uno de los entornos. Os podáis imaginar o encontrar, tenemos una solución y la solución es la misma, es Redis, por lo que es totalmente flexible. Bien, vamos a ver cuáles son los modelos, repasar simplemente cuáles son los modelos que tenemos y dónde encajan. Dentro de Redis, la familia, sabéis que está creciendo y va a crecer en breve. En unos meses tendremos más familias y durante este año vamos a tener muchas novedades en Redis. Se va a renovar casi por completo toda la flota, en el que tenemos primero como novedades el 3138, novedades ya llevan un tiempo, pero unos meses, pero que se ha introducido muy bien en la familia, reemplazando al 3130 que teníamos el año pasado. 2120 continuamos con el igual. 3220 está en proceso de end of life, igual como el 4220 en fibra, el S, 4220S. Estos dos modelos van a ser reemplazados en junio aproximadamente. En mayo-junio va a tener un nuevo reemplazo. De forma que ya están en proceso en EOL. Los nuevos reemplazos los tendremos en junio. Por otro lado, por la familia de desktop, la familia 102 y 104 está en proceso de end of life también. Se mantienen las familias 202, 204, 212, 214. Y, como siempre, en desktop ya con 5 años de garantía, en la familia 300, 500 y 700. Luego, para terminar, familia de Redis Data con el 5200 y el 516, que continúan vigentes, y Redis Recover como solución en que se una tanto Redis Data como la solución de StorageCraft de Sabo Protect. Bien, para entornos pequeños, de 1 hasta 5 empleados, utilizaríamos las gamas 200. Para empresas medianas, mayores de 5 a 25 empleados, utilizaríamos las gamas 300, digamos aquí, o bien la 2120 si la necesitamos en rack. Si tengo una pregunta es si el 102 tendrá sustituto o el mínimo será el 202, exacto. El 102 no va a tener sustituto, las familias por las que vamos a empezar va a ser por la familia 200. Y luego para empresas ya mayores de 25 empleados, 50 empleados, la familia 500, 31, 38 y ya con más número de empleados, 3220 o 4220. Esto siempre cuando hablamos de número de usuarios, hablamos de número de usuarios en uso productivo, es decir, no en backup. Evidentemente, en backup cambia porque no hay una contabilidad por usuario. Bien, como llevo unas semanas comunicando, la promoción en proyectos Wi-Fi tenemos hasta un 30% de descuento en la actualización en AC con nuevos proyectos. Esta promoción es escalable con un número de APs, desde un 20% en proyectos de 5 y 10 APs, 25% en proyectos de 11 a 20 y 30% de 21 a 30. Luego también quería aprovechar para recordaros
una aplicación muy útil que tenemos para dispositivos móviles, tanto Android como para iPhone o iPad, en el que es una aplicación selector. Es decir, tenemos el portfolio o el catálogo, si queréis, para smartphone dedicado, sin que sea en papel, y en que se pueden realizar búsquedas, se pueden aplicar filtros para seleccionar el producto que más encaja y te da el resultado, y así también luego tienes descripción del mismo. De forma que en movilidad puedes acceder a toda la información del catálogo sin tener que esperar a nuevos catálogos imprimidos ni nueva información. Ya lo tenéis, se actualiza de forma automática la base de datos, de forma que lo tenéis siempre actualizado en vuestra mano. Descargable tanto desde iTunes como de Android. Y finalmente, ya en los nuevos eventos, nos veremos, como siempre, en abril, el mes que viene, el día 13-14 de abril, en el Atlan, nunca fallamos con nuestra presencia, en que presentaremos nuevos productos, familias, novedades que vamos a tener tanto en switching, que vamos a tener tanto en wireless. En storage no vamos a llegar a poder anunciar ninguna novedad para esta sesión en abril, pero como os recuerdo, los tendremos en pocos meses. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias. Disculpar de nuevo el incidente que hemos tenido con acceso a Internet. Ya todo es recuperable. Y como siempre, nos vemos la semana que viene, antes de Semana Santa. Un saludo y que paséis muy buen fin de semana. Thank you. Please stand by.